Hola, buenas noches, bienvenidos a Red Moon. En esta ocasión les traigo la parte 3 de mi serie Inmortales, pues todo tiene un inicio y en el caso de los inmortales, ese inicio fue totalmente amargo. Por otra parte, les agradezco de sobremanera el apoyo que está teniendo esta historia y sin más que decir por el momento, comencemos. Después de huir de la trampa que les tendieron los inquisidores Garnick y Lucia, se dirigieron a la cueva que tenían por refugio, fuera de la ciudad. Lucia fue la primera en llegar y unos minutos después llegó Garnick. Ambos estaban bastante mal heridos por la pelea que acababan de tener con las jaurías de los hermanos negros, y víctimas de sus heridas, brotó su instinto depredador y ambos se abalanzaron sobre el asesino, quien solo hizo un pequeño alarido de dolor debido al impacto que le causó Garnick en su forma primitiva, pues aquel desdichado había visto algo aterrador en sus ojos antes de quedar completamente noqueado. Sabía que no tenía escapatoria y que su final solo era cuestión de tiempo. Entonces, cuando ambos se lanzaron sobre él, solo le quedó aceptar su destino. Ambos inmortales bebieron su sangre con una gran voracidad, pues sus heridas necesitaban ser sanadas de inmediato. Y no porque su existencia corriera riesgo, sino porque mientras más hambrientos y lastimados estuvieran, más voraz e incontrolable era su maldito instinto. Cosa que evitaban por lo peligrosos que podían ser cuando perdían el control de sí mismos, pues en algunas ocasiones durante su larga existencia, ambos habían perpetrado auténticas masacres en distintas aldeas y con distintos grupos que les habían intentado dar cacería. Solo que después de volver en sí, ambos se sentían tremendamente culpables por los actos que cometían, pero no había nada que pudieran hacer para controlarse, pues la maldición que ambos compartían les nublaba el juicio y los volvía meras marionetas de un instinto salvaje, con el solo objetivo de beber sangre. Y ese instinto paraba solo cuando ya no podían detectar una fuente de sangre que pudiera captar alguno de sus desarrollados sentidos. Y una vez le absorbieron hasta la última gota de sangre a la presa que habían llevado a su guarida, los dos se dispusieron a hablar de lo sucedido en la ciudad. Esos malditos nos tendieron una trampa. Eso parece, pero nunca había visto que usaran a uno de los suyos como cebo. Cada generación de esos desgraciados es más nefasta que la anterior. El chico que sacrificaron se veía que era poco más que un niño. Quizá para ti era un niño, pero por su reacción y forma de moverse, yo bien podría decir que era un hombre y un guerrero muy capaz. Sí era bastante hábil, pero un niño ante mis ojos. Y dejando eso de lado, ¿por qué crees que utilizaron la jauría? Nunca nos habían atacado de esa forma. Definitivamente el que orquestó la emboscada no es un inquisidor cualquiera. Usó una estrategia bastante inusual a las que ocupan normalmente. Nunca pensé que una jauría sería capaz de distraerme y de hacerme más lento. Es cierto, los ladridos y el número de perros fue algo que atrapó nuestros sentidos. Ni siquiera recordé que esos perros tenían que haber sido llevados por la Inquisición. Garnick se quedó pensativo un momento, pues sabía que el tiempo en ese lugar se había terminado de manera abrupta y ahora tendrían que seguir su camino hacia otro lugar. Al anochecer tendremos que irnos. Este ya no es un sitio donde podamos estar mucho tiempo más. De acuerdo, pero ¿a dónde iremos? Quiero ir a Castilla. Dicen que es una ciudad con castillos impresionantes. No esperaba que fueras un admirador de los castillos. Es que son estructuras impresionantes. Si en vida no hubiera sido guerrero, me hubiera gustado ser un constructor. La imaginación y el detalle que le pueden dar a la piedra me parece algo extraordinario. Y no solo eso, también es una labor sumamente dura. Ellos son sumamente fuertes. Son artistas y eso lo respeto. Para ya, que me voy a poner celosa de esos constructores. Garnick la miró con una leve sonrisa en los labios y se inclinó para darle un fugaz beso en la mejilla. Y después procedió a darle un cálido abrazo. Siento mucho que por mi culpa tengas que existir de esta forma. No tienes nada de qué disculparte. De no haber sido por ti, esa noche hubiera sido calcinada hasta ser convertida en ceniza. Qué bueno que tú estuviste ahí para rescatarme.
La noche que Garnick y Lucia se conocieron fue de todo menos romántica. Garnick se encontraba solo en el bosque cuando, con sus desarrollados sentidos, escuchó a lo lejos una turba enardecida pidiendo que quemaran a la bruja. ¡Es una maldita bruja! ¡Es una pecadora! ¡Es una sirviente del diablo! Acaben con ella antes de que nos maldiga a todos. ¡Todos estamos corriendo peligro! El inmortal, por curiosidad, se acercó al lugar donde la turba se había reunido para exigir la vida de la bruja. Pero bastó solo una mirada para darse cuenta que aquella mujer de bruja solo tenía el nombre, pues sus sobrenaturales dones le daban la facultad de ver la esencia de las personas. Y las brujas tenían una presencia muy distinta a la que él podía observar en aquella mujer. Ella se veía sumamente confundida y asustada. Para el inmortal, aquel acto no era más que un terrible error, y por momentos dudó en si intervenir o no, pues se percató de la presencia de varios hermanos negros en el lugar, y sabía perfectamente que todo eso acabaría muy mal si él intervenía. Por lo que optó por irse, pero en ese momento la mujer comenzó a suplicar por su vida. Esto es un error. Yo no soy ninguna bruja. Por favor, yo no soy eso que dicen. Los inquisidores están mintiendo. Yo solo quería ayudar a esa niña con un antídoto. No fue brujería. Deténganse ya, por favor. ¡No! Garnick volvió la vista y vio que la esencia de aquella mujer era una presencia pura, con un brillo que pocas veces se veía en personas adultas, pues para los ojos del inmortal ese brillo solo se podía ver en los niños, y conforme crecían, ese brillo se iba apagando. Pero ella de alguna manera lo había conservado, por lo que, ignorando su propia razón, se lanzó contra la turba para impedir que acabaran con la vida de un ser tan luminoso como el que tenía enfrente. Todos se quedaron atónitos al notar la presencia de Garnick, pues lanzó un sonido gutural para aterrorizar a los aldeanos, ya que sabía que su grito servía de disuasor en la mayoría de los casos. Muchos de los aldeanos corrieron despavoridos de aquel lugar. ¡Corran! ¡Es un demonio! ¡Salven sus vidas! ¡El diablo vino a la aldea! ¡Hermanos! ¡Háganse cargo! ¡Protéjannos, por favor! El inmortal rápidamente rompió los lazos con los que la mujer estaba amarrada y le indicó que se pusiera detrás de él, pues ya estaba siendo asediado desde distintas direcciones por flechazos que atravesaban su carne, a la vez que le estaban lanzando frascos con pólvora para prenderle fuego. Debido a las explosiones de pólvora, ya tenía varias quemaduras, por lo que decidió atacar cuerpo a cuerpo a los hermanos negros con una furia devastadora. Al término de la pelea, varios hermanos negros se encontraban en el piso y Garnick estaba bastante mal herido, solo que en aquella ocasión tenía solo apenas un par de noches que se había alimentado, por lo que no fue consumido por su maldición. Entonces se acercó a la mujer y le tendió la mano. Sé que parezco un monstruo, pero créeme que no lo soy. Lamento decirte que aquí ya nunca estarás en paz. Los pobladores van a correr la voz de lo que aquí acaba de suceder, y a decir verdad, mi presencia empeoró las cosas para ti. Ven, te llevaré a un lugar seguro donde podrás empezar de nuevo. La mujer miró su mano y dudó por un instante, pues todo había sucedido demasiado rápido. Sabía que el hombre frente a ella era uno de esos seres oscuros de los que su madre le había prevenido debía de cuidarse, pero nunca había pensado que uno de esos malditos seres le salvaría la vida. La decisión era difícil. Por un lado, huir de aquel lugar a pie y arriesgarse a ser capturada de nuevo, o ir con el monstruo chupasangre para seguramente ser devorada. Ambas alternativas eran igual de nefastas, pero de perecer ultrajada y devorada por el fuego, o perecer siendo drenada, parecía ser mejor opción dejar de existir siendo mordida por un vampiro. Por lo que tomó la decisión de ir con el hombre, sin esperar salir bien librada de esa situación. Garnick la cargó entre sus brazos y corrió a toda velocidad, adentrándose en el bosque. Y aunque sentía miedo a aquel ser, no resultaba tan monstruoso como su madre le había contado. Parecía casi un ser humano, de no ser por su pálida y tersa piel. Una vez adentrados en el bosque, Garnick le dijo que ya habían llegado a su escondite. Es aquí, mujer. Ya casi amanece y yo no puedo caminar por ahí a pleno día. Pasaremos el día aquí y entrada la noche continuaremos nuestro camino. Así que trata de dormir un poco. Tuviste una noche muy difícil.
Lucía lo miró estupefacta ante tales palabras, pues parecía que en verdad no tenía pensado chuparle la sangre y que efectivamente la ayudaría a llegar a un lugar donde podría comenzar de nuevo. Porque de regresar seguramente pondría en grandes aprietos a su familia. No obstante, el miedo en su interior era grande y luchaba por mantenerse despierta, pero el cansancio finalmente la venció y se quedó dormida. Aunque la paz no duró mucho, pues la despertó de golpe una risa malévola que venía del fondo de la cueva en la que estaban los dos. Garnick adoptó una posición de defensa y su semblante parecía algo asustado. Lucía no podía entender por qué el monstruo delante de ella parecía tener miedo, y de pronto apareció ante ellos un ser con una hermosura irreal. Tenía 2 cuernos que sobresalían de su cabeza, con forma de S, con una túnica negra resplandeciente y unos ojos que parecían rubíes ardiendo. Nunca pensó estar ante una presencia tan gloriosa. Era tan cercano a lo que ella pensaba que era un ángel, y por un momento ya pensó que estaba salvada. Pero apenas ese ser puso sus ojos en ella, sintió que el aire le faltaba y que la gravedad había aumentado 10 veces. Era una presencia tan imponente que la mujer se sintió tan pequeña como una hormiga, reconociendo que, si ese ser quería, la podría aplastar con la facilidad con la que se aplasta a una mosca. Entonces sintió lo pequeña e insignificante que era su vida junto a tan majestuoso ser. Fue una experiencia terrorífica, tan fuerte que su cabeza lo único que pudo hacer para intentar protegerse fue apagarse por completo. Vaya, Garnick. Yo pensé que eras un ermitaño gruñón, pero al parecer hasta tú tienes inclinación por ellas. Déjala en paz y lárgate de aquí, respondió Garnick, con una voz temblorosa y llena de miedo. Querido Garnick, no seas tan grosero conmigo. Yo solo me alegro de que por fin hayas elegido una compañera. No es mi compañera y no la he elegido, solo la salvé de ser incinerada. Eso dices tú. Puedo ver que es hermosa para ser una humana, pero ¿por qué precisamente la elegiste a ella? Ya te dije que yo no elegía. Silencio, sentenció el demonio mientras apareció de un momento a otro junto a la mujer. Mi querido niño, qué buen ojo tienes. Definitivamente eres muy perspicaz. No me equivoqué al elegirte a ti. Me has traído a otra bonita marioneta. No te atrevas. Nos la quedamos, me encantó. Y aparte a ti ya te hace falta sonreír más. Hasta parece que estás peleado con el regalo que te di. Tú no me diste ningún regalo, tú me diste una maldición. Ustedes piensan que todo siempre es a conveniencia, pero déjame decirte que todo tiene un lado negativo. En tu caso es la voracidad, pero ¿qué me dices de todo lo demás? Eres una criatura excepcional, no lo olvides. Yo no quiero nada tuyo, yo solo quiero estar en paz. Lo siento, pero no puedo darte lo que me pides. Eres una de mis marionetas más preciadas, y gracias a ustedes puedo entrar en este mundo, y la verdad, me gusta pasear en él, porque el lugar en donde estoy es bastante horrible, y venir aquí de vez en cuando me resulta vivificante. Así que no te quejes, y comienza a disfrutar tu nueva etapa con esta hermosa jovencita. El demonio levantó a la mujer y le enterró los dientes para marcarla como suya, otorgándole su maldición y volviéndola de su propiedad, convirtiéndola así en una peligrosa inmortal. Mi existencia contigo desde entonces ha sido menos desdichada. Sin embargo, lamento haberte arrastrado conmigo. No te voy a mentir diciendo que me gusta lo que soy ahora. Sin embargo, estar contigo es algo que me hace feliz. Y de no ser porque soy peor que una bruja, podría decir que no está tan mal. Hace ya tiempo que acepte lo que soy y trato de no martirizarme con eso. Te recomiendo que tú hagas lo mismo. No hay nada que podamos hacer para no ser lo que somos. Tienes razón, somos lo que somos y nada podemos hacer para cambiarlo. Voy a cavar un hoyo para meter a este sujeto y así nos podamos ir. Bien, yo le voy a quitar la ropa. Pienso que con sus debidos arreglos, la ropa de este tipo te quedaría muy bien a ti. Lucía se acercó al cuerpo del hombre e inmediatamente se dio cuenta que olía bastante mal, cosa que había ignorado cuando ambos le estaban drenando la sangre. Huele terrible, como ese escarabajo apestoso que cuando lo pisas tiene un hedor horrible.
No puede ser. ¿Qué pasa? Escucha.